Este es un tema que es abiertamente de interés, sin embargo, sigue siendo poco estudiado a pesar de su importancia y muchas veces también es sujeto a, hasta diría yo, discriminación o burla, ¿no? Porque se cree que la sexualidad acaba con el paso del tiempo y esto no es cierto. La sexualidad en realidad acompaña al ser humano a lo largo de toda la vida y existen manifestaciones de sexualidad en todas las personas, ¿no? Solo que no se reconocen y no se valoran. Bueno, antes que nada, tener en consideración las características de nuestras sociedades. La mayor parte de veces son sociedades en las cuales se privilegia otro tipo de valores como la belleza exterior y la productividad de las personas. La sexualidad entonces ha sido siempre un tema tabú y muchas veces el conocimiento que tenemos de la sexualidad viene de más que de información que podamos obtener información científica o estudios, muchas veces viene de la transmisión de a veces ideas o hasta conocimientos populares, ¿no? Que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces se forma una especie de estereotipo del adulto mayor y también existe lo que se llama como prejuicios. Los prejuicios dañan la comprensión de este aspecto de la vida humana. Y eso está en relación con la imagen que tenemos de las personas mayores, que es habitualmente asignarle al adulto mayor un rol pasivo, tranquilo, retraído, una persona que se considera para muchos asexuada, y que cuando vemos alguna manifestación de la sexualidad en el adulto mayor, hasta nos causa sorpresa, nos causa muchas veces eh, risa, es motivo de broma, es motivo de indignación, de censura o hasta de repulsión. Una sociedad para todas las edades es aquella que elimina los factores discriminatorios por motivos de edad, y esto yo creo que es bastante claro y ha sido establecido como una premisa de trabajo por la Organización Mundial de las Naciones Unidas en la Asamblea Mundial de Envejecimiento de España del año 2002. A partir de ahí se ha comenzado a trabajar con mucha fuerza a fin de poder transmitir a la población los conceptos de una sociedad amigable, ¿no? Una sociedad que no discrimina, más bien que incluye. Y dentro de esto está la sexualidad. Otra cosa interesante también que debemos de aceptar es que los contenidos de sexualidad humana habitualmente no están presentes en la currícula de muchas profesiones de la salud, incluso medicina. Cursos de sexualidad humana realmente son muy escasos. No se aborda el tema de manera frontal y cuando nos enseñan semiología y clínica médica, no está presente este tema, ¿no? No está presente incluso en el momento que un instructor o un tutor, un jefe de prácticas evalúa al alumno en la práctica, no le pregunta si ha indagado sobre este aspecto de la vida de sus pacientes, ¿no? De la salud de sus pacientes. Y queda como un vacío, que después se mantiene no solamente en en la educación en medicina, sino también ya después en la práctica de la medicina, como colegas, como profesionales. Y en algún momento ustedes van a ser colegas. Entonces, hay paradigmas que están presentes. Uno de ellos es que se asocia siempre sexualidad y reproducción. Por lo tanto, el sexo es normal mientras que las personas se encuentren todavía en una etapa reproductiva. El segundo paradigma es el paradigma que asocia la vejez con la enfermedad. Por lo tanto, estamos hablando de que muchas personas, creo que la gran mayoría, considera que los adultos mayores son enfermos o tienen enfermedades y que estos en el tiempo van a ser impedimentos para que la sexualidad se pueda vivenciar. Por otra parte, hay una serie pues de mitos y creencias y frases que también se han ido
eh, perpetuando dentro del el consciente colectivo. El término mismo de adulto mayor es un término un poco, para mí, punto de vista, un poco jalado de los pelos, porque ese término nace como con la intención de no utilizar la palabra anciano. La palabra anciano para mucha gente tiene una connotación negativa, peyorativa, ¿no? Es una burla, es un desprecio, es una ofensa. Cuando estás en tu casa, en una reunión de familia, y le dices a una persona, pues bueno, ya estás anciano, o te has convertido en un anciano, o eres un anciano y debes irte a hacerte ver con el geriatra, ¿no? Mucha gente lo toma mal, ¿no? Lo toma como una especie de insulto, o como un motivo de risa, de broma. Entonces, ese término adulto mayor en realidad es una expresión, para mi punto de vista, un poco desafortunada. Deberíamos llamar a los niños entonces adultos menores, con esta óptica. Se cree que las personas mayores no son sexualmente deseables, que no tienen deseo sexual, que no son sexualmente capaces. Se piensa que las disfunciones sexuales forman parte del envejecimiento, eso también es otro concepto errado, que los viejitos ya cumplieron, si tienen interés en el sexo opuesto es porque están enfermos, o son viejos verdes, o viudas alegres. Las parejas incluso que se llevan bastante número de años no son bien vistas, son motivos de comentarios, de chismes, ¿no? A veces se cree que el amor es solamente el amor real, verdadero, es solamente posible entre personas de la misma generación y cuando se ven estas cosas, pues lo único que se piensa es que hay un interés monetario, ¿no? O de posición, de influencia. El señor o la señora ya no puede tener relaciones sexuales si es que no toman el Viagra, ¿no? También la pastillita azul, como la llaman, ha tenido, sin lugar a dudas, un efecto muy importante en mejorar la calidad de vida de muchísimas parejas, pero tampoco es que sea la solución para todos los problemas. Es un medicamento y como medicamento, que es el sildenafilo y sus derivados o sus parientes, tiene que ser prescrito por un profesional, un médico, no es una tableta que tú la compres en la farmacia y libremente la puedas tomar, ¿no? Yo sé de paso, se han hecho estudios en los últimos años de la automedicación con este tipo de productos, especialmente entre jóvenes. Hay estudios entre jóvenes de algunos países europeos que lo utilizan con fines recreacionales para mejorar su rendimiento, performance, como quieran llamarla, sexual. Es un fármaco que lamentablemente se está prestando también para los abusos. Por otro lado, se piensa de que la actividad sexual es dañina para la salud, es peligroso tener sexo de viejo, porque te podría ocasionar un ataque al corazón y además reducir la duración de la vida. Un desgaste, una pérdida de energías que podría conllevar a la muerte o al acortamiento de la expectativa de vida. Frases incluso más tradicionales, como el hecho de que los hombres, los varones, tienen necesidad de eyacular y tener orgasmos, pero que las mujeres no porque ellas menstruan, ¿no? También son comunes. Masturbación también es otro tema que se ha ido en el tiempo. Felizmente ya el concepto ha ido mejorando, pero antiguamente la masturbación era mal vista, era incluso considerado como un pecado, como una práctica aborrecible, ¿no? Que producía locura, podría ocasionar pérdida de memoria. En los deportistas podía provocar una disminución del rendimiento deportivo, físico, además producir la formación de callos en las manos. Las personas que se masturbaban temblaban, ¿no? Son a veces frases que uno escuchaba hasta de niño. La masturbación es una práctica segura, ¿no? No tiene nada que ver con lo que se describe en la diapositiva. Es más, aquellas personas que están solas pueden recurrir incluso a la masturbación. Además de eso, hay personas que
tienen pareja y habitualmente se siguen masturbando. Digamos, situaciones complementarias, ¿no? No es que una pueda excluir a la otra, ¿no? De ninguna manera. Por otro lado, los ancianos también, cuando son vistos en compañía de personas más jóvenes, ya sea hombre, mujer, o varón, mujer, o mujer, varón, y la pareja es muy joven, ¿no? Esto ha sido visto a veces como una forma de depravación y es una conducta que no es moral ni fisiológicamente aceptable, ¿no? Eh, no es inusual escuchar este tema de los famosos sugar daddy, ¿no? Tampoco es inusual escuchar el tema de las famosas viudas alegres o la situación todavía más complicada de las parejas homosexuales. Todavía para ellos es más difícil, porque con el paso del tiempo, conforme avanzamos con la edad, pues ustedes si se, se fueran, por ejemplo, a una residencia de ancianos o si fueran a un club de adultos mayor o al mismo consultorio externo, van a encontrar que la gran mayoría de los pacientes son mujeres, porque la expectativa de vida en la mujer es mayor. Entonces, ¿qué pasa cuando un varón tiene una orientación sexual diferente, es homosexual? Pues va a tener muchos problemas para encontrar parejas de la misma edad. Más aún existe también el machismo, muy arraigado en nuestra sociedad, machismo que le permite al varón hacer todo lo que quiere en materia sexual, pero fuera de la casa se le da la amplia libertad, o al menos esa era la forma de pensar, que la tienen todavía muchos adultos mayores, que fueron criados en otro contexto, tienen libertades para poder hacer su vida sexual fuera de casa, no con su mujer, más aún si es un anciano. Reacciones también respecto a ver parejas de pacientes mayores abrazados o prodigándose alguna forma de cariño en lugares públicos también son bastante conocidas, ¿no? Estas reacciones pueden ser muy variadas: risa, censura, reproche, miedo, sorpresa. Por otro lado, también dificultades en las relaciones de pareja. Mi esposo vive en la casa, pero ya no tengo nada con él, no tengo sexo desde hace muchos años. Con la menopausia terminó mi vida sexual. Para muchas mujeres, la llegada de la menopausia significa la jubilación sexual y eso tampoco es correcto, ¿no? No es realmente, fisiológicamente no es cierto. Me quedo todavía en la casa por los hijos. Los mitos entonces son básicamente tres. Uno, hay que comportarse de acuerdo a la edad. Asignamos a cada etapa de la vida una forma de comportamiento. Los ancianos ya no están para estas cosas. Y la idea de muerte sexual, que está tan difundida, puede producir más bien mucha ansiedad en el adulto mayor, varón y mujer, provocando disfunciones sexuales de tipo psicológico, disfunción eréctil, por ejemplo, anorgasmia o eyaculación precoz. Factores que pueden influenciar la actividad sexual en el anciano son varios. La falta de pareja es uno, importante. Dos, deterioro de la relación matrimonial, falta de tiempo, de espacio, monotonía de la vida sexual. Factores dependientes de la salud, enfermedades psicológicas y orgánicas. Pérdida de la pauta sexual por parte del hombre, que se ve mucho en aquellas sociedades que están cambiando digamos, sus costumbres, sus patrones culturales. Falta de privacidad en las casas. Llegada de la jubilación, cambio en el rol social y consecuencias. Todo esto afecta la vida sexual. Las cifras muestran, las cifras muestran de manera fehaciente de que las personas mayores tienen interés en el sexo, hasta un 40%, pueden incluso recurrir a la masturbación. Muchos de los pacientes casados, hasta 80%, son sexualmente activos, no necesariamente con prácticas de tipo coitales,
La masturbación es una realidad en varones y en mujeres. Lo que sucede es que habitualmente en las encuestas de este tipo hay un subreporte porque mucha gente por motivos de pudor, de educación, de crianza, de miedo a ser estigmatizado, mucha gente no reporta la realidad, la verdad, ¿no? Entonces ocultan información en esas encuestas sexuales. Pero, digamos, si hacemos un resumen, la gran mayoría de los adultos mayores tienen interés en el sexo. Hay una serie de prácticas como tocamientos, caricias, besos, abrazos, masturbación y coito que son comunes en diferentes etapas de la vida. La sexualidad ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su evolución. Esta es una característica distintiva respecto a otras especies animales, ¿no? Creo que está muy claro, acá no hay solamente un interés reproductivo, pero sí nos hemos criado con los estereotipos. Los estereotipos que asocian, ¿no?, belleza, juventud, capacidad, interés y también disfrute de la vida sexual. Ese es el estereotipo que tenemos. Entonces nos cuesta a veces salir de eso. La sexualidad también está presente en los adultos mayores, bajo diferentes formas. Hay una serie de ventajas de la sexualidad en el anciano, como una mayor experiencia, mayor interacción con la pareja, mejor entendimiento, como pasó el tiempo, un componente de ternura y sabiduría que está consolidado, un componente afectivo. El erotismo no solamente abarca el acto sexual propiamente dicho, desaparecen los intereses y preocupaciones reproductivas. Muchas veces las mujeres en el periodo posmenopausal incluso tienen un aumento de la libido, ¿no? Un aumento porque ya no existe esta preocupación por el embarazo indeseado, a veces las molestias propias de la menstruación, el hecho que los hijos ya son más grandes, te dejan más tiempo, hay más espacio para poder compartirlo con la pareja. Consideraciones particulares, no olvidar entonces el tema de la ansiedad, ¿no? No generemos ansiedad por el rendimiento sexual. Siempre es un tema la sexualidad que se presta pues para la conversación, para la exageración, como decimos, la fanfarronería, ¿no? Alabamos siempre los atletas sexuales, ¿no?, más que distinguir el verdadero fin de esta parte de la vida humana, ¿no? Carencia de una pareja sí es un problema. Hay una mayor tasa de viudez en las mujeres. Ese condicionamiento por enfermedad también. Fármacos pueden afectar la vida sexual. Algunos producen disminución de la libido, anorgasmia. Pueden producir también dificultades en las erecciones, eyaculación retardada, más que precoz. A veces las personas que son mayores y quedaron viudas o están solas, se han separado, son divorciados, tienen oposición de la familia para que se puedan casar nuevamente, para que tengan vida sexual. Es una cosa muy seria, habría que discutirla y comenzar a educar a la gente, ¿no? No violar este principio de autonomía y de justicia, equidad, no solamente en el campo de la medicina, sino también en cómo se desarrollan las cosas dentro de la casa. Ya hemos hablado la situación específica de las personas de orientación homosexual que tienen dificultades, más dificultades que el resto en encontrar pareja. Y también la falta de información y muchas veces en la creencia de que las enfermedades de transmisión sexual solamente se ven en jóvenes, pero también se ven en adultos mayores. Esto hace de que no usen los métodos de barrera de protección en muchos casos. Se creen inmunes y a partir de eso comienzan después las enfermedades. En consultorio nosotros hemos visto, por ejemplo, hemos visto sífilis, hemos visto gonorrea, he visto condiloma acuminado por papilomavirus,
Hemos visto, em, bueno, hepatitis viral, definitivamente es una enfermedad de transmisión sexual. Hemos visto también VIH, infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Hemos visto también linfogranuloma venéreo, he visto en adultos mayor. Y en mujeres he visto también vaginitis micótica, bacteriana, he visto incluso tricomoniasis también en mujer mayor. O sea que se ven las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? No es una cosa imposible o inusual. Las normas sociales van cambiando, ¿no? Eso es claro. Con el tiempo se va modificando. Ahora tenemos una sociedad quizás un poquito más abierta para conversar de estos temas y también un mayor respeto por los derechos sexuales de las personas, sobre todo las mujeres. Y me parece muy saludable, pero todavía en el adulto mayor estos derechos sexuales no siempre se respetan. Limitaciones ambientales, ya conversamos sobre la situación de la falta de privacidad en muchas casas y también aquí interesante lo que pasa con los adultos mayores de las casas de reposo o residencias geriátricas. Incluso hay una iniciativa, en uno de los videos en el canal de práctica lo tengo, una iniciativa en Chile para poder tener ambientes de disfrute, ¿no? En los cuales los adultos mayores que viven en residencias geriátricas puedan tener vida íntima. Hay esa iniciativa. Las actitudes del personal de la salud, bueno, ni qué decir, ¿no? Si estamos hablando de que los médicos no están suficientemente, no han sido suficientemente informados, instruidos en este tema, ¿se imaginan qué pasa con el resto de profesionales de la salud? Saquen su cuenta, ¿no? Por eso viene después la discriminación al adulto mayor cuando se le maneja. Bien, para terminar, vamos a hablar un poquito de las fases de la respuesta sexual humana y las, digamos, potenciales patologías que pudieran aparecer en esta etapa de la vida, ¿no? Las fases son cinco según la definición de Masters y Johnsons: líbido, excitación, meseta, orgasmo y resolución. La libido en general se mantiene igual o disminuida. Puede disminuir en personas que tienen hipogonadismo. Los pacientes mayores varones requieren más tiempo para alcanzar la erección, una mayor cantidad de estímulos. Sus erecciones no son iguales que las que tenían de jóvenes, son menos firmes. Tienen una fase de meseta de mayor duración, tienen un mejor control eyaculatorio, es menos frecuente la eyaculación precoz. Disminuye la fuerza y el volumen de semen que eyaculan y aumenta su periodo refractario. O sea, puede durar incluso horas o días. Ese periodo refractario es el periodo que pasa después de una eyaculación hasta alcanzar o tener la posibilidad de una nueva erección, ¿no? Ese periodo se va alargando. Y todos estos cambios no aparecen de la noche a la mañana. Ojo con este dato. Tanto en el varón como en la mujer, estos cambios son graduales, progresivos, lentos en el tiempo y van apareciendo más o menos a partir de los 40 años en promedio, ¿no? Más o menos por ahí comienza el cambio. En las damas, en las mujeres, hay una gran variabilidad en cuanto a la libido. La libido en la mujer mayor puede aumentar después de la menopausia, como ya mencionábamos. En otros casos puede mantenerse inalterada o podría disminuir, muchas veces como consecuencia de problemas psicológicos. Donde sí hay este consenso es en el cambio a nivel vaginal. Atrofia vaginal y menor capacidad de lubricación. Sequedad con mucha frecuencia. La sequedad vaginal puede ser un serio impedimento para el coito, porque les produce dolor, molestia, y este dolor se llama dispareunia, ¿no? Pueden incluso, estas señoras pueden tener hasta incluso erosiones vaginales, pueden tener sangrado al mínimo roce como consecuencia de la sequedad vaginal. Y a veces es por este motivo que evitan, ¿no? No quieren tener este contacto sexual con su pareja, y esto puede ser motivo también de conflicto.
El clítoris en las mayores está más expuesto, es más sensible a la estimulación. Su fase MZ no muestra muchas variaciones y su capacidad orgásmica se mantiene. Pueden seguir teniendo orgasmos, pero habitualmente son menos explosivos, menos intensos. La fase de resolución no muestra mayor cambio. La pareja es el fin supremo de la sexualidad, entonces creo que está claro este concepto. Las disfunciones más comunes son la disminución de la libido, que puede ser ya sea de carácter transitorio o permanente. Se puede originar como consecuencia de factores psicológicos, situaciones ambientales, a veces también problemas de adaptación. Puede disminuir la libido como consecuencia de la falta de descanso, estrés, sobrecarga de trabajo, dificultades en la relación de pareja, discusiones, problemas económicos. Todo esto influye tremendamente, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cree que el pene, en el caso del varón, es un órgano sexual y en realidad el verdadero órgano es el cerebro, no, no es el pene. Y gran parte de las disfunciones sexuales no tienen un origen peniano, estrictamente hablando, sino son situaciones del entorno, son situaciones generales. En el caso de las mujeres también lo mismo, ¿no? Las mujeres son todavía mucho más sensibles, ¿no? Tienen que ser, digamos, reconocidas así, y en ellas el componente afectivo es muy fuerte, que tiene que ser potenciado para que la mujer se sienta cómoda, se sienta a gusto y se sienta dispuesta a tener vida sexual. A veces el dolor propio de algunas enfermedades, las molestias, por ejemplo, funcionales, el hecho de que haya una enfermedad articular que impida el movimiento o adoptar ciertas posiciones sexuales, todo eso puede influir, puede afectar y disminuir la libido. Y como ya mencionábamos en el caso de las damas, el tema de la sequedad vaginal, la falta de lubricación. Eso es una cosa muy importante. Disfunciones eréctil o disfunción eréctil es un problema, sí, cuya prevalencia aumenta con la edad, pero no se considera producto de la vejez. O sea, las causas de disfunción eréctil son múltiples. Donde sí hay cierto consenso es que conforme avanza la edad, el componente orgánico es bien importante y el componente psicológico comienza a tener un menor peso. Eyaculación precoz, retardada, retrógrada. La retrógrada se ve, por ejemplo, en personas que han tenido cirugía de la próstata. Priapismo, ¿no? Erecciones sostenidas, dolorosas, permanentes, debidas habitualmente a enfermedades de la sangre, coagulopatías o alteraciones de la viscosidad hemática, pueden producir priapismo. Dispareunia, que es el dolor durante el coito, habitualmente lo más frecuente es como consecuencia de sequedad vaginal. Sin embargo, algunas mujeres desarrollan sinequias, adherencias también, ¿ah? En la vagina, se pegan las paredes de la vagina y produce dolor. En otros casos, cirugías previas, distopia genital puede provocar dolor también, prolapso. Vaginismo, que son espasmos o contracciones vaginales que impiden la penetración, también es una patología común. Anorgasmia, pérdida del orgasmo, puede ser una situación eventual, temporal, puede ser una situación que data de mucho tiempo. Se conoce como una anorgasmia primaria, aquella mujer que nunca experimentó orgasmos, y secundaria, una señora, una mujer que los ha tenido, pero ya actualmente no los presenta por diferentes motivos, ¿no? En el caso de los varones también puede darse anorgasmia, sobre todo varones y mujeres que están utilizando medicamentos de tipo antidepresivos. Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina producen anorgasmia y también eyaculación retardada. Sangrado y flujo vaginal sí son señales de alarma y que requieren una solución inmediata. Inmediata porque detrás de esto puede esconderse desde una patología simple como una vaginitis atrófica hasta incluso un cáncer. Bueno, recomendaciones generales, entonces para terminar, ¿no?
primero que nada, reconocer la sexualidad como parte de la vida de las personas, una parte importante, que existe sexualidad en el adulto mayor, sino que simplemente la manera como se expresa cambia, se modifica, nunca desaparece. Alentar la práctica de algunas actividades como son la masturbación, que sigue siendo una práctica muy segura para las personas que están solas. Las mujeres que tienen problemas de sequedad vaginal tienen que ser tratadas con estrógenos tópicos y lubricantes vaginales. Les van a ayudar mucho en aliviar el dolor y facilitar la penetración para el coito, obviamente con el consentimiento de la señora, de la mujer. Mejorar la vida social de las personas que han quedado solas. Es muchas veces necesaria la consejería al cuidador. Los cuidadores, el personal de la salud requiere con urgencia mucha educación. Si la pareja es saludable y no existen enfermedades o medicamentos que interfieran, entonces la sexualidad debería mantenerse incluso durante esta etapa de la vida. Tareas más, digamos, futuras son asumirlas a lo largo de toda la vida la sexualidad de manera enriquecedora, placentera, responsable. Mejorar la autoimagen de las personas, la autoestima, la autonomía, son tareas pendientes. Distinguir el placer de la función reproductiva, eso va a ayudar a vivenciar la sexualidad. Desarrollar la capacidad de gozar, sentir, amar y ser amado. Entonces, la sexualidad humana se expresa a lo largo de toda la vida, con la juventud siendo una etapa de excitante exploración y autodescubrimiento. La adultez un periodo para ganar habilidades y comprensión, y la vejez una fase de la vida en la cual se ejerce el arte de amar por la persona querida. Decía Osho, dice, cuando desaparece el sexo, el hombre mayor tiene un amor y una compasión completamente diferente. En su amor no hay lujuria, no hay deseos, no quiere sacar nada. Su amor tiene pureza, inocencia, su amor es alegría. Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta todos estos detalles al momento de manejar a nuestros pacientes. Incluir siempre algunas preguntas respecto a la vida sexual de las personas, de los pacientes. La gente está ávida, está esperando que el médico, como se dice, rompa el hielo. Para ellos es difícil romper el hielo, ¿no? Entonces, por todo lo que hemos conversado. Entonces, que el médico rompa el hielo, abra la conversación de manera amigable, transversal, empática, y le dé al paciente la opción de poder discutir y contarnos sus cosas, es algo de mucho valor, de muchísimo valor, ¿no? Y a veces vienen las parejas y cuando vienen en pareja y la señora acompaña al paciente o el señor acompaña a la señora que es paciente, a veces no te lo dicen. De primera intención no te lo dicen, pero basta que tú rompas el hielo y se abren, ¿no? Se abren y comienzan a discutir de esos temas. Y es muy enriquecedor, uno aprende un montón. Bueno, eso sería todo. Si hubiera alguna pregunta. Veo que no hay preguntas. Bien, ¿quién es el expositor hoy día? ¿Quién le toca? Su gordo le toca. Ya. Si pudieras ir subiendo tus diapositivas, empezamos en 5 minutos. Víctor Ángel, Doctor, buenos días. Sí, buenos días. ¿Podrías ir subiendo? Gracias. Listo. Te esperamos. 5 minutos.
Víctor Ángel, ¿podemos empezar? Adelante, cuando gustes. Adelante, adelante. Doctor, buenos días, ¿me logra escuchar? Estaba hablando, creo, no me escuchaba. Sí, adelante, se escucha. Adelante. Ok, doctor. Bueno, eh, para empezar la exposición voy a hablarles del tema del viejismo, es el tema que me ha tocado. Bueno, continuando con la exposición de viejismo, tenemos que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud considera como adulta mayor a todas las personas mayores de 60 años y la Organización Panamericana de la Salud decidió emplear el término de adulto mayor, significando, bueno, agrupando a las personas de 65 a más años de edad. ¿Ya? Teniendo en cuenta este concepto, vamos a hablar del envejecimiento para saber o entender por qué existe el término de viejismo, ¿no? Entonces, el envejecimiento se debe caracterizar porque es universal, propio de todos los seres vivos, irreversible, a diferencia de las enfermedades. Esta no puede detenerse ni revertirse, es heterogéneo e individual, ya que cada especie tiene una velocidad característica de envejecimiento, pero esta velocidad de declinación funcional va a variar dependiendo del sujeto y dependiendo de los órganos dentro de la misma persona. Entonces, ahora, ¿qué es el viejismo? En 1969, el psiquiatra Robert Butler acuñó el término ageísmo, que puede castellanizarse como un edadismo, ¿no? Entonces, Leopoldo Savaresa, en Argentina, propuso el término de viejismo como una forma de edadismo aplicado a los viejos y viejas y lo definió como el perjuicio que se establece hacia las personas por su edad acumulada. Entonces, viendo este término de viejo, según la terminología de ciencias médicas, lo define como una edad senil, senectud, periodo de la vida humana, cuyo comienzo se fija comúnmente en los 60 años, caracterizada por la declinación de todas las facultades. Como nos mencionan acá, declinación, más no una pérdida de las facultades, ¿no? Entonces, ahora vemos la definición del viejismo. Viene a ser el conjunto de actividades negativas, socialmente estereotipadas, perjuicios mantenidos por la población en detrimento de la vejez, la ancianidad y el proceso de envejecimiento como un ciclo de vida asociado a enfermedad, padecimientos y soledad. Es una conducta compleja determinada por la población para devaluar conscientemente e inconscientemente el estatus social de la ancianidad, eh, el miedo y el rechazo al envejecimiento, ¿no? Entonces, continuamos con esta figura, ¿no? Donde nos mencionan los adjetivos calificativos del ciclo vital de la vejez desde el punto de vista estereotipado, ¿no? Entonces, como ya hemos visto en el transcurso de la clase, mencionan, bueno, estos conocimientos eh, que tienen algunas personas, ¿no? Estos estereotipos hacia los pacientes ancianos, ¿no? Eh, que mencionan ser que un anciano tiende a ser patológico, vetusto, limitado, tradicional, pasivo, conservador,
pobre, agónico, asexual, incompetente, aislado, inactivo, enfermizo, infantil, rígido, regresivo, ¿no? Son algunos de los estereotipos que tienen la población, ¿no? En general. Y el viejismo va a abarcar tres aspectos principales, ¿no? Las actitudes perjudiciales hacia la vejez, el proceso de envejecimiento, las prácticas discriminatorias y políticas institucionales que perpetúan ciertos estereotipos sobre los ancianos, ¿no? Entonces ahí vemos otra imagen donde nos mencionan el origen de ese estereotipo que viene desde la socialización, la historia, la aculturación, que es muy importante, y las normas sociales, ¿no? Entonces, nos dan un rasgo asociado a un grupo o categoría social, ¿no? En este caso, los estereotipos que se tienen contra los ancianos, ¿no? Entonces, nos mencionan que desde la perspectiva positiva se sostiene que todas las personas mayores van a poseer recursos, capacidades y fortalezas y que es de vital importancia identificarlas y promoverlas, más no mencionarlas, en este caso, tengan algún tipo de deficiencia, ¿no? Entonces nos mencionan que es una forma de discriminación interpersonal micro, ya que en la misma sociedad las personas lo discriminan por ser anciano, incluso el mismo anciano tiende a tener estos propios estereotipos contra él mismo, ¿no? Por lo mismo de la sociedad de una manera también institucional, macro. Una persona mayor, una persona anciana, tiene menor posibilidades de conseguir un empleo. Eh, Nos mencionan también que no implica de ningún modo negar los déficits o deterioros que tengan estos pacientes ancianos, ¿no? Sino de identificar los recursos y potencialidades que presenten. Continuamos. Entonces, el viejismo es una forma de discriminación en sí, como el sexismo, como el racismo y el clasismo, porque expresa una relación de poder de un grupo sobre otro. El viejismo es una conducta que ha sido altamente naturalizada, la cual produce discriminación hacia las personas por su edad, su experiencia o su longevidad. El viejismo se manifiesta a través de ciertos comportamientos y discursos como reprobar los argumentos de una persona debido a su edad o experiencia, obstaculizar sus derechos a la libre expresión y al acceso de la información, ejercer violencia física o simbólica y manifestar intolerancia, ¿no? Excluir, invisibilizar, entre otros. Entonces, algo que se ha visto mucho en estos años a raíz de la pandemia del 2020, eh, el viejismo muy marcado en la sociedad, ya que actualmente en el mundo nos estamos enfrentando ante formas de viejismo que se han exacerbado y otras que se han surgido a raíz del COVID-19, ¿no? Ya que, como hemos visto en las noticias a principios de año del 2020, cuando la pandemia cuando todos los países empezaron a entrar en cuarentena y, bueno, se dio lo de la pandemia, los pacientes ancianos fueron en mayor medida más afectados, ¿no? Que los pacientes jóvenes. Pero esto se vio en cierta manera unos cuantos meses hasta que posteriormente los pacientes jóvenes también estuvieron siendo afectados, ¿no? Por la COVID-19. Y se vio en las noticias, se escuchó que se iban a tener ciertos beneficios, ¿no? Para los pacientes jóvenes, por así decirlo, porque ellos todavía se encuentran dentro de la población activa, que pueden trabajar, incluso recién se están incorporando al mundo laboral y tienden a tener bueno, por lo que son jóvenes, están empezando una vida económicamente activa, ¿no? Son la población económicamente activa, a diferencia de los ancianos. Entonces se vio mucho en las noticias o se escuchó que se preferiría salvar la vida, en ese caso, preferir la atención a un paciente joven que la de un paciente anciano, ¿no? Entonces, continuando después del ejemplo, nos mencionan acá, la vejez no es una enfermedad y la Organización Mundial de la Salud en el mes de octubre del 2020 declaró
la década del envejecimiento saludable, 2020-2030, y contradictoriamente también ha aprobado incluir la vejez como una enfermedad ante la clasificación internacional de enfermedades. Entonces, ¿qué significa esto? Significa volver al discurso deficitario sobre el envejecimiento y la vejez. Patologiza y medicaliza el envejecimiento, responde a intereses económicos y no a los intereses de las personas mayores. Ignora la investigación interdisciplinaria, fortalece el discurso viejista. Entonces, ¿qué nos dice acá? La vejez y la nueva CIE 11, ¿no? Posición de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor. Ese es un artículo que encontré en la cual nos mencionan que en su última versión del CIE 11, que es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, utiliza una terminología para caracterizar la vejez como periodo geriátrico inicial y final, lo que implica una medicalización de esta etapa de la vida que ha generado confusión y polémica. Nos mencionan también que la CIE 11 no solo clasifica las enfermedades, sino también los periodos de vida y los problemas relacionados con la salud. Y la vejez por sí sola no representa un problema relacionado con la salud para muchos de quienes se encuentran en esta etapa de la vida. Entonces, nos mencionan también en el artículo que es imprescindible cambiar o matizar el epígrafe vejez de la CIE 11 para que no se perciba como un síntoma o signo o resultado clínico anómalo e introducir términos que reflejen mucho mejor el estado del envejecimiento patológico, ya sea como la fragilidad, la pérdida de la capacidad intrínseca. Entonces, como conclusión, eh, nos mencionan que la vejez, eh, tener en cuenta que la vejez y cada día más vinculada al envejecimiento sano y constructivo, tratar de que todas las personas ancianas lleguen y tengan un envejecimiento saludable, ¿no? Información que de esta etapa desde un punto de vista razonable y definido, las nuevas pautas del envejecimiento sano. Que envejezcan menos traumáticas y más tranquilizadoras, ¿no? Estas unificarán una aceptación armónica sobre el proceso inevitable, pero no por ello imprevisible o prejuicioso, ¿no? Tener en cuenta también la determinación social a comprender y no apartar la mirada sobre esta población cada vez más numerosa, nos mencionan. Entonces, más que nada nos hace pensar sobre que todas las personas ancianas deben tener un envejecimiento saludable, ¿no? Eh, como una promoción de la salud y prevención de enfermedades, ¿no? Para que el anciano sea una persona activa y tenga una mejor calidad de vida, ¿no? No es necesario que los ancianos lleguen con muchas patologías o que estén medicados para todo, ¿no? Bueno, eso sería todo con la exposición, doctor. muchas gracias, Víctor Ángel, por tu excelente presentación. Más bien, por favor, si hubiera alguna pregunta, comentario, duda de parte de los compañeros. ¿Qué les parece esta medicalización del término vejez? Como muy bien mencionó su compañero, la introducción del término vejez en el CIE 11. ¿Qué les parece? ¿Qué cosa podría después originar? ¿Qué connotaciones tendría? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Bueno, doctor, por lo que había leído, nos mencionaba de la medicalización a bueno, en la CIE 11, mostrar ese problema de la salud eh, con las características biológicas de la vejez, ¿no? Los cuales generan una contradicción, ya que también la OMS
ha generado una campaña del envejecimiento saludable 2020-2030, ¿no? Esto puede generar, como mencionaba en el artículo que había leído, mucha confusión, ya que la CIE 11, como bien se menciona, hace referencia a la clasificación, a la estadística de las enfermedades internacionalmente. Entonces, la vejez eh, estaría dentro de estas, entonces tendríamos que ver qué signos, síntomas o características, y entonces sería englobar a casi toda la población anciana, ¿no? Lo cual no estaría bien, ya que no todos los ancianos envejecen de la misma manera, ¿no? Como mencionan la OMS, tienen un envejecimiento heterogéneo. Entonces, yo estaría en desacuerdo, ¿no? Que el término vejez se incluya, bueno, esté incluido en la CIE 11. Así es, así es. Ese uso de términos incorrectos simplemente lo que va a traer es medicalizar situaciones fisiológicas. O en todo caso, a veces podría ser también que situaciones o enfermedades sean clasificadas erróneamente como patologías, como enfermedades. Con lo cual, la situación de los pacientes más bien puede empeorar, porque si yo clasifico erróneamente una enfermedad como parte de la vejez, lo que origino es que se retrase el diagnóstico y el manejo respectivo, ¿no? Así que debería revisarse de inmediato. Y esto pasa, ¿no? No es la primera vez que sucede. Hay un término en el CIE 10, si lo revisan con detalle, en términos se llama senectud, si no me equivoco, senectud, senilidad o senectud, senilidad. Así que también habría que revisar esas cosas. Por otro lado, otro ejemplo parecido es lo que sucede con el DSM-5. El DSM-5 recoge la definición de depresión del DSM-4R. Ustedes saben, ¿no? El DSM son el manual para el diagnóstico y definición de las enfermedades psiquiátricas. Entonces, en el DSM-4R es el que está vigente. El nuevo es el DSM-5. Pero ¿qué pasa? La definición de depresión del DSM-5 es prácticamente muy parecida a la del DSM-4R. En el caso de los adultos mayores hay un problema. El problema es que la presentación de los síntomas y signos de depresión en geriatría es diferente. Entonces, cuando yo aplico el DSM-4R, no voy a poder detectar muchos casos de depresión en geriatría, porque no estoy considerando su forma de presentación atípica. Y ese también es un vacío que se ha comentado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, muy bien, entonces creo que quedamos por hoy aquí. Hemos tratado de recuperar la actividad que no se pudo por fuerza mayor hacer durante la semana. Muchas gracias más bien por la participación de todos, la asistencia. Estoy comunicándome en privado con mi grupo de práctica para algunas indicaciones. Si nos podemos contactar, por favor, 5 minutos en el canal privado de práctica para las indicaciones esta semana. Gracias. Que tengan buen domingo a todos. Ok, doctor, gracias. Muchas gracias.